Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña, Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar algunos temas de historias del arte, biografía de artista, entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también los invito a seguir a Radio Hashtag, como con ese nombre lo buscan en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Este podcast sale los martes y jueves a las 18 horas por la web de Radio Hashtag o si no por también YouTube o Spotify. Hoy vamos a hablar de un tema que me pareció interesante porque hablamos del suprematismo, hablamos de la Bauhaus y hay algo que quedó en el medio, que es un tema que quedó en el medio, que fue como una cadena de influencia, por así decirlo. Por un lado tenemos al suprematismo, después vamos a tener en el medio esto y seguido la Bauhaus. Y a mí lo que me pareció copado de esto, de esta cadena, es cómo un mismo pensamiento se va desarrollando en tres lugares distintos y al mismo tiempo cómo este pensamiento también se va desenredando, por así decirlo, ¿no? Como cuando tenemos una idea muy fija y esto a través de la investigación y de la teorización y del trabajo de esta idea, esta idea se va a ir construyendo de maneras distintas. ¿De qué estoy hablando? De Stihil, o como lo conocemos popularmente, del neoplasticismo. Capaz no lo tienen con este nombre y todo lo que les resuena si les digo Piet Mondrian, que fue uno de sus principales exponentes, famosísimo pintor, pero bueno, el movimiento bien dicho se llamó neoplasticismo o de Stihil. ¿Qué le pasaba a esta gente? Bueno, básicamente buscaban la integración de las artes, como, ¿no? De todos los campos del arte, dígase arquitectura, diseño, de todas las artes en general, no es necesario que las nombre, me parece. Esto si les resuena. También el suprematismo buscaba un poco esto, ¿no? Lo vamos a ver con los trajes que va a hacer Malevich, o en la Bauhaus con los muebles, o el ballet triádico, ¿no? Son cosas como que andan ahí boyando. Ahora, y se van a manifestar a través de una revista que se va a llamar de Stihil, por eso el nombre, que se edita hasta 1931. El grupo se constituyó en Países Bajos, lo que conocemos como Holanda, en 1917, principalmente por Piet Mondrian y Theo van Doesburg. Las pinturas de Mondrian, o sea, si uno los ve, un cuadro al lado del otro de Mondrian y de Theo, digamos, o sea, de Piet y de Theo, no son muy distinguibles entre sí. ¿Por qué? Porque este movimiento, ahora les voy a contar más adelante, era bastante objetivo y más o menos van a utilizar las mismas formas, los mismos colores, las mismas líneas. Pero va a haber cositas que, los van a distinguir. Para un ojo muy experto te podés dar cuenta. Ahora, Mondrian, sus pinturas, como que van a desarrollarse como desde la fuente de la filosofía y las formas visuales. ¿Por qué digo de la filosofía? Porque ellos van a abocar mucho a la idea de universal, de lo elemental, entonces van a eliminar todo indicio de elementos representativos y como que es una
evolución del cubismo a una geométrica pura. ¿Por qué hablo de una evolución del cubismo? Por el tema de las formas, ¿no? El cubismo, si nos ponemos a pensar en el cubismo más analítico, o sea, la primera etapa del cubismo va a ser como no estado de los lados y una abstracción prácticamente pura, y después va a ser el cubismo sintético, que ahí ya va a como a eliminar algunas de estas geometrías. Pero en la primera etapa del cubismo, este cubismo analítico en el que estaban tratando de probar su teoría, si quieren, no hablé de cubismo justo en este podcast, si quieren puedo hacer el capítulo de cubismo, pídanmelo o en los comentarios de YouTube o me lo van a decir en mi Instagram o al Instagram de Radio Hashtag. Bueno, como decía, en este cubismo analítico, para hablar así como en síntesis, va a acercarse muchísimo a una abstracción, porque lo que van a querer mostrar es el cuarto elemento, que va a ser el tiempo, y para representar el tiempo en un objeto, el objeto se desfiguraba bastante. Entonces, Mondrian lo que va a decir es que es una evolución a la abstracción del cubismo analítico, ¿no? Porque no parten del objeto. En el cubismo se partía el objeto y se trataba de representar un objeto. Acá no. Acá es el elemento puro, esa figura geométrica que se va a servir el cubismo, las figuras geométricas puras, o sea, dígase triángulo, cuadrado, círculo. El neoplasticismo lo va a utilizar como elemento en sí. Por eso dicen que eliminan cualquier elemento representativo, nada que ancle a la realidad, que es lo que escuchábamos también en el suprematismo. Yo estoy de mencionar esos dos capítulos, si no los escucharon, los van a escuchar. Están tanto en Spotify como en YouTube para que lo escuchen cuando quieran. Lo buscan así como algo de arte suprematismo o algo de arte Bauhaus, o si no, directamente en mi perfil tienen si se suscriben al canal de YouTube de Radio Hashtag, tienen una lista de reproducción con todos los podcasts, y en Spotify directamente en el canal de Radio Hashtag, ahí tienen todos los podcasts subidos para que los escuchen cuando quieran. Bueno, entonces esto es algo que se va a repetir en el suprematismo, ¿no? La idea de que no haya nada que te ancle con la realidad. Ahora, no aceptan entre estas elementos puros, no aceptan la diagonal en la pintura. Sí en el formato, y guarda con esto, porque vamos a decir, no aceptan la diagonal y después vemos un cuadro de Mondrian hecho en rombo, o sea, con el bastidor, digamos, puesto en ángulo, no a plomo, digamos, o sea, no sobre el lado recto, sino sobre el ángulo. Eso sí lo van a aceptar. Porque lo que dice Mondrian es que la diagonal pictórica, o sea, la diagonal pintada, no del soporte, va a incluir como la profundidad de campo, que de hecho es para lo que se utiliza la diagonal. Muchas veces es para dar dinámica a la composición, es para generar perspectiva. Entonces sí, genera como un atrás y un adelante, que es lo que justamente esta gente no quería. Y quédense con este dato, porque más adelante les voy a decir otro tema que, si se lo recuerdan, agárrense de este dato. Ahora, busca, además de eliminar cualquier representación con la realidad, van a buscar como expresarse de una racionalidad matemática, como del universo y de la armonía de la naturaleza. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, si alguien acá de chico vio Donald en el mundo de las matemáticas, si no, lo recomiendo fuertemente. El número áureo, que es la proporción áurea, que es la formita ese de la espiral, se encuentra en la mayoría de las cosas de la naturaleza y se replica en un montón de cosas de manufactura humana. Entonces, a esto es con que lo que dicen que quieren apuntar a expresión matemática del universo, como
como algo que se repite, como módulo que se repite. Esto es muy fácil si ven una imagen, o sea, si buscan neoplasticismo o Mondrian o Theo van Desburg, van a ver lo que les digo de que este módulo que se repite y como muchos cuadros se parecen y cómo usan los mismos colores, porque utilizan colores puros. ¿Qué es un color puro? Acá viene el tecnicismo. El color puro es el que no está ni mezclado ni con su complementario, ni con blanco, ni con negro. Es decir, los primarios, rojo, amarillo, azul. Sí van a utilizar el blanco, sí van a utilizar el negro, pero se van a mantener en estos colores más o menos. Y también el color puro y el color plano, ningún tipo de indicio de textura. Muy parecido también, si nos ponemos a pensar, a lo que pasó acá en Argentina, por ejemplo, o en el mundo en general, porque sí, es un medio que se desprende del neoplasticismo con todo lo que es arte concreto. Eliminan cualquier tipo de indicio de que una persona hizo ese trazado, ¿no? Es un trazado totalmente homogéneo, en donde no se ve ni la marca del pincel, ni la textura de la pintura, ni el granulado del soporte. O sea, hay un montón de cosas que se eliminan. ¿Qué más les puedo contar? A ver. Bueno, esto del universo, como que también buscan las leyes universales que gobiernan la realidad visible. Es decir, todo esto que les vengo diciendo, pero que se encuentran escondidas en las apariencias. O sea, esto del cuadrado, esta cosa homogénea, ¿no? Si nos ponemos a pensar, también lo podemos relacionar directamente con la teoría de Kant, de la idea de universal, de algo que no tenga ningún tipo de valor simbólico, que no tenga ningún tipo de valor agregado, que no tenga que ver con la experiencia, sino que tenga que ver con una idea de universal, algo más grande. Ahora, como que las relaciones, estas puras, van a tener una armonía compositiva, no van a estar ordenadas armónicamente, van a utilizar mucho la idea de equilibrio compositivo. ¿Qué es el equilibrio compositivo? Básicamente es la teoría que indica, creo que es de la Gestalt, que indica que algunos colores pesan compositivamente más que otros y que ciertos lugares de la composición pesan más que otros. ¿Qué lugares? Generalmente las esquinas, sobre todo el borde inferior derecho, el centro, o sea, hay como lugares que pesan visualmente. Entonces, el equilibrio compositivo significa que si yo, por ejemplo, un color que pesa mucho es el rojo. Si pongo un rojo en el centro, voy a tener que poner inmediatamente como algún color que vibre más o un color que pese más, como el negro, por ejemplo, en una esquina superior derecha, por ejemplo, o en la esquina inferior derecha. Y para que esto no se caiga, voy a tener que repetir este negro en la esquina contraria y así. Es básicamente como pintar en una balanza, ¿no? Metafóricamente hablando. Y de hecho que si ven las composiciones se van a dar cuenta de esto. Lo mismo con el grosor de las líneas. Los grosores aportan cierto peso. Entonces, si los colores están muy livianos, las líneas hacen un balance con la línea negra de una línea más fina. Si los colores están muy, ¿no? Así, simultáneamente. Ahora, Mondrian además decía como que el arte desaparecería en la misma proporción que la vida gana equilibrio, ¿no? Para que se den una idea de esto que les estoy hablando, de equilibrio compositivo, la idea universal, el equilibrio en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿vieron que les dije que se acuerden del tema de la diagonal? Bueno, en 1924, Mondrian se va a separar del grupo, porque no eran Mondrian y Theo, eran más, ¿no? Loquitos. Pero ellos dos eran como los principales pensadores, los que publicaban en esta revista. Entonces, nada, básicamente son los que nos van a quedar los nombres. ¿Por qué se separa del grupo? Bueno, porque Theo, el amigo Theo, va a desarrollar la teoría del elementarismo. ¿Qué es el elementarismo? Bueno, es como una teoría que pone en el centro de la atención y como principio compositivo es la diagonal.
Y ahí ustedes me van a decir, pero no era que esta gente lo rechazaba. Y bueno, por eso Mondrian se separa. Y ahora, básicamente, ¿qué era lo que decía Van Desburg? Es que era más dinámica la composición diagonal que la composición horizontal. Pero claro, querido Teo, si era eso justamente por lo cual rechazaban la diagonal. O sea, no era que dijeron, o sea, no era que habían dicho no a la diagonal porque se calentaron contra la diagonal porque era un capricho, sino porque justamente lo que no querían era darle la composición no tenía que ser dinámica, por eso giraban el bastidor, ¿no? Que vos me dirás, ¿es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. Entonces, bueno, básicamente lo primero que negaba, después va a decir, bueno, no, ¿sabes qué? Yo quiero que sea dinámica. Y ahí, bueno, se va a armar la hecatombe y se van a pelear. Que esto pasa muchísimo en la historia del arte, porque pasa en la vida en general. Uno está seguro de una cosa hasta que al otro día no lo está. Y las condiciones son diferentes y la investigación te va llevando a otros terrenos. Y es totalmente válido. Pero bueno, Mondrian no lo vio como válido y le dijo, un besito amigo Teo, y yo me voy por otros cantos. De hecho, Mondrian... no, perdón, al revés. Después de que se va Mondrian, el grupo se va a enfocar muchísimo en lo que es la tecnología y la forma visual. Es decir, la arquitectura, van a ser muebles, va a haber edificios enteros pensados con esta lógica. Y de hecho, en 1925, Van der Hurk va a publicar un libro que se va a llamar Los 17 puntos de la arquitectura moderna. O sea, se van a enfocar, van a ir derecho para ese lado, mientras Mondrian va a seguir con el tema pictórico. Van der Hurk, de hecho, vieron que yo les conectaba suprematismo, neoplasticismo, Bauhaus. Van der Hurk va a se me fue la palabra, a ser profesor en la Bauhaus, ¿no? Y si no me equivoco es uno de los 3 directores, ¿no? No me acuerdo ahora muy bien, pero va a estar en la Bauhaus y va a ser parte de todo lo que va a ser el diseño de la Bauhaus, ¿no? La tipografía, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue. Sí, la tipografía, el diseño gráfico, todo eso va a ser parte de este señor, porque el neoplasticismo básicamente era línea y color. Y si nos ponemos a pensar en el diseño gráfico de la época, y si nos ponemos a pensar en lo que va a ser la Bauhaus, bueno, básicamente va a tener esta fuerte influencia, el tema de cómo se dice, se me fueron todas las palabras hoy, de la revista, de las publicaciones en la revista, y sobre todo el edificio central de la Bauhaus va a tener una fuerte influencia del neoplasticismo. Bueno, quería acordarme de los directores de la Bauhaus antes de cerrar, pero no me los estoy acordando. Igualmente, yo ya grabé el podcast de la Bauhaus, ya hablamos de este tema, y lo pueden ir a escuchar a YouTube o a Spotify. Me cuentan también qué les parece el podcast, si quieren que hable de algún tema en particular, si... como se dice, si hay algo que disienten, si hay algo que quieren añadir, si les gusta, si no les gusta. Si les gusta, los invito también a que lo compartan, a que se suscriban al canal de YouTube, a que se sigan en Spotify. Y nada, con eso los voy a dejar hoy, como básicamente una idea anda pululando y se va desarrollando. Si bien estamos hablando de más o menos los mismos años, más o menos la misma locación geográfica, ¿no? O sea, va a ser Rusia, Alemania, Holanda, más o menos por ahí va a andar pululando esta idea. Pero bueno, nada,
es como me interesaba esto de cómo se fue desglosando una misma idea y cómo también artistas piensan una cosa y al otro día piensan otra, y está perfecto. Lo dejamos acá entonces este episodio, espero que les haya gustado, gracias por escuchar y espero que les haya servido la data y les haya hecho compañía. Nos encontramos en la próxima edición. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia.